Ya la 4. Esto teníamos algo acá así. Yo les dije que pues en este caso voy a poner un espacio, ¿sí? O bueno, no sabemos si nos va a dar nos van a dar todos o no. ¿Cierto? Lo voy a trabajar tal cual, así como lo tengo ahí. Como lo veníamos trabajando siempre. Aquí son las 6. Bueno. Ya las 6. ¿Cierto? Teníamos esto. Creo que habíamos quedado como en un pedazo. ¿Cierto? Sí se ve, ya las 6. Listo, entonces, ¿por qué habíamos multiplicado primero? Por x a la 4. X a la 4, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Cojo el primer, tengo que tener en cuenta siempre mi primer término, aquí x a la 8, que es el del divisor, y para hallar el primer término que hacía, pues cogía x al cuadrado, perdón, x a la 12, lo dividía entre x a la 8, ¿cierto? ¿Por qué x a la 12? Porque también es mi primer término del dividendo. Quiere decir que esto es igual a ¿qué? A x a la 4, ¿cierto? Y ese x a la 4 va al cociente, x a la 4. Esto para no ponernos a mirar, ¿no? Que le hace falta o cómo hacerlo. Listo, entonces, en ese orden de ideas, pues cojo y comienzo a multiplicar por cada uno, ¿cierto? Entonces, x a la 4 por x a la 8, lo voy a poner por acá, x a la 12, ¿cierto? Positivo, pasa al otro lado negativo. Voy a borrar acá. Me quedaría menos x a la 12, ¿cierto? Digamos que estos son 2. ¿Listo? Ahora, voy a comenzar. ¿Cuánto me da es x al cuadrado, x a la 4 por x a la 6 y a la 2? ¿Cuánto me da? Lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Por qué lo mismo? Profe, pues escribimos lo mismo. No, ¿cuánto es x a la 4 por x a la 6 y a la 2? Ya ojo que yo tengo mi cociente, ¿cierto? Mi cociente y tengo que multiplicarlo por el segundo término. ¿Cuánto me da eso? Tachar el animal de diferente tamaño. X a la 10 y a la 2, ¿sí? Ya la 2, sí, exacto. ¿Cierto? Positivo. Me da positivo. Ahora, al otro lado, ¿cierto? Lo paso negativo, pero ¿será que está o no está? Este término, x a la No 10, está, no está, no ¿cierto? está, profe. Lo voy a dejar en un ladito, acuérdense. Lo voy a poner por acá al final. Pero corro esto un poquito para acá. X a la 10, lo ponemos acá con rojo. Menos x a la 10. Ya el cuadrado. ¿Cierto? Porque no está, lo dejo como a un ladito. Dijeron por ahí el regañado, a un lado. Ahora, voy a coger y voy a multiplicar por el otro, ¿cierto? Entonces, x a la 4 por menos x a la 4 y a la 4, ¿cuánto me da? Menos 8 y a la 4. No, menos 8 no. Por acá me da menos Menos x a la 8 Eso. y a la 4, ¿cierto?
Y tengo aquí un x a la 8 y a la 4. Sí, es el tercer término. Como está, este es menos, pasa más. Lo coloco aquí debajo, x a la 8 y a la 4. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que eso fue lo que en parte habíamos hecho la clase pasada. Ah, bueno, táchelo, a ver, tachar es así. ¿Sí? Listo, sigo multiplicando. Aquí en este. El otro me quedaría x a la 4 por x a la 2 me da Menos menos X a a la la 6, a ya a la la 6, 6. ya a la A 6. la 6. ¿Cierto? Sí, a la 6. Y lo coloco, como está restando acá, pasa al otro lado, al sumar me quedaría más x a la 6 y a la 6. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? No, bueno, les voy a borrar esto de acá, ¿cierto? Ya multipliqué por ese. Ahora voy a coger, ¿cierto? Voy a coger y voy a restar, bueno, voy a sumar. Entonces voy a sumar acá. ¿Listo? Ahora, x a la 12 menos x a la 12, adiós, ¿cierto? X a la 6, y a la 6, más x a la 6, y a la 6, ¿cuánto me da? Entonces, como tengo las mismas 2. variables, me sumo los coeficientes, me da, voy a ponerle más 2, x a la 6, y a la 6, ¿cierto? ¿Sí? Y el siguiente término de la suma me da 0, ¿cierto? Uno está restando, el otro está sumando, tienen signos contrarios. Ese es el opuesto aditivo, el inverso aditivo. Me quedaría menos 1 más 1, 0. Se me va x a la 8 y a la 4. Y sigo bajando los otros, ¿cierto? ¿Y cuáles son los otros términos? Pues mi otro término es menos x al cuadrado y a la 10, ¿cierto? Menos x a la 10 y a la 2. Este 2, sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, yo estoy más perdida. Acá. Vamos a hacerlo tal cual como lo estamos haciendo anteriormente. ¿Listo? A ver. Aquí lo que hice fue multiplicar el x a la 4 por cada uno de los del divisor. ¿Cierto? ¿Y cuáles fueron los resultados? Esto, voy a subrayarlo. Venga, a ver si esto es así. Fueron estos resultados. ¿Listo? Fueron estos resultados los que me dieron al multiplicar x a la 4 por cada uno de los del divisor, por cada término del divisor. ¿Listo? Y lo sumé. ¿Sí? Los pasos me dice multiplique ese por cada uno de los términos, colóquelos debajo de la misma variable y súmelos. ¿Sí? Listo, lo sumé y me dio esto que tengo acá abajo. Y voy ahí. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Todos ahí? Después de la suma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Listo. Ahora voy a coger el primer término y el primer término, ¿cierto? Mi primer término es x a la 8 y ahora mi primer término, ¿cuál es acá? 2x a la 6 y a la 6. 2x a la 6 ya. ¿Cierto? Entonces por aquí abajo voy a coger y voy a dividir esos dos, ¿cierto? Entonces me quedaría 2. Espera que ya vi el problema. Permítanme. ¿Listo? Entonces, espera que bajé como no era. Ya vi el problema acá. Listo. ¿Se acuerdan que el solito, ¿cierto? El que está acá de rojo. ¿Listo? Antes de bajar este rojo, ¿a dónde lo colocaba? De primeras. De primera, ¿cierto? Entonces ya vi el error acá. Acá me quedaría menos x a la 10 y a la 2. ¿Cierto? Lo colocaba de primeras. El que me quedaba solito, lo voy colocando de primera siempre. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas?
¿No? Bueno, ahora sí, voy a coger este término, el primero, con el primero que es x a la 8 y lo voy a dividir. Entonces me quedaría menos x a la 10 y al cuadrado dividido x a la 8. ¿Cuánto me da eso? Cogí este primer término, voy a tener siempre en cuenta este primer término y cogí el primer término de acá, que ahora es el nuevo. Sería X a la 18, Y. No, ojo que estoy dividiendo. Primero, menos de arriba, ojo que estoy dividiendo, no multiplicando. Menos de arriba por el más de abajo me da menos, ¿cierto? Menos X a la 2, Y a la 2. X a la 2, Y a la 2. Acuérdate que cuando yo tengo una división, resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo. No lo sumo. Cuando yo sumo es cuando estoy multiplicando. Cuando resto los exponentes es cuando estoy dividiendo de esta manera. ¿Listo? Qué cara de perdida. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver. Ya sé cuánto me dio. Quiere decir que ese resultado lo coloco acá. Menos x al cuadrado y a la 2. ¿Cierto? Y ese término yo voy a multiplicarlo por cada uno de los del divisor. ¿Cierto? Entonces voy a multiplicarlo por x a la 8, me da menos x a la 10 y a la 2. ¿Cierto? Multiplicado por el primer término. Entonces, como está restando, pasa acá a sumar. Entonces lo paso acá, me quedaría más x a la 10 y al cuadrado. ¿Listo? Voy a multiplicarlo por el segundo término. ¿Cómo me quedaría? Menos X a la 8, Y a la 4. ¿Sí? ¿Todos ahí? Sí, la multiplicación, cogí este término, acuérdense que estoy multiplicando todo este término completo por cada uno, ¿cierto? Por cada uno de los términos de aquí arriba del divisor. Listo, este es mi divisor. Esto hay que tener en cuenta eso. Ahora, como acá medio negativo pasa al otro positivo. ¿Hay algunas variables que sean iguales? No, señor. ¿No? ¿Cierto? Entonces lo dejamos a un ladito. Me quedaría más x a la 8 y a la 4. ¿Cierto? ¿Hasta aquí estamos todos? ¿Alguna pregunta acá? Como no está, lo dejo a un lado como he hecho al principio. Ahora, multiplico por el siguiente. ¿Cuánto me da? Más X. X a la 6, Y a la 6. No. X a la 4 y a la 8. Mira. Perdón. Sí, menos No, mentira, X sí. a la 6, más X a la 6. Sí, Y ya a la 6, sí. a la Perdón, es que 6. estaba equivocando el término. ¿Sí? Aquí. Estoy multiplicando por este. Y quítate el pelo que te ¿Cierto? vas a pegar Estoy ese multiplicando chicle este ahí. mismo por el de arriba. Me da el resultado, me da positivo, ¿cierto? Al otro lado pasa negativo. Y lo acomodo debajo. Esto lo hiciste bien. Menos. Profe, ¿será que pueden silenciar los micrófonos? Es que con razón uno no le escucha ni le entiende. Ya. Esto, por favor, los micrófonos. ¿Listo? Pasa al otro lado negativo. Luego lo multiplico por el otro. ¿Cuánto me da? Por el último. Me da más X a la 4, Y a la 8. y a la 8. ¿Cierto? Ahora, ¿hay alguno así que tengo acá? No, ¿cierto? No, señor. ¿Listo? Entonces, ese también va a un ladito.
Lo voy a poner aquí también. Entonces, como está positivo, menos x a la 4 y a la 8. ¿Sí? Como no está. Ahora, ¿qué hago? Voy a coger y voy a sumar todo esto, ¿cierto? Entonces ya sé que el primero se me va. ¿Y cuánto es 2x a la 6 y a la 6 menos x a la 6 y a la 6? ¿Cuánto me da lo de acá? 2. No, ¿cuánto me da acá? El resultado de esta suma. 1, x a la 6 y a la 6. Más 1, sí. Voy a ponerlo sin el 1. X a la 6 y a la 6. ¿Listo? Acuérdense que estoy sumando normal. ¿Listo? Tengo las mismas variables. Sumo los coeficientes. Me quedaría 2 menos 1. Me da 1. ¿Cierto? En este caso. Ahora, bajo los siguientes. Menos x al cuadrado y a la 10. ¿Cierto? Y pongan cuidado lo que voy a hacer. Voy a coger, ¿y cuál es la x que tiene mayor exponente? ¿Cuál Más terminó? x a la 8 y a la 4. Exacto. Ese lo voy a colocar de primeras. ¿Listo? Ese lo voy a colocar de primeras. X a la 8. Y a la 4. ¿Listo? Voy a borrar esto por aquí. Que ya fue mi multiplicación. Y voy a seguir el que me hace falta. Bueno, aquí está debajo. Tengámoslo ahí. ¿Cierto? ¿Cuál era el que me hacía falta? Bajar este. Menos x a la 4 y a la 8. Ahí lo tengo abajo. ¿Listo? Ahora voy a hacer el mismo procedimiento. Todo va cíclico. Hacer el mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir? Entonces, cojo, divido. ¿Y por qué multiplico? ¿Listo? Esa división. Entonces, voy a dividir el primer término del dividendo, que es x a la 8 y a la 4. Y lo divido entre x a la 8. ¿Cuánto me da? X a la 0 y a la 4. Pero digamos, ¿Qué haría y a la ahorita 4 nomás? no podemos conseguir ¿Cierto? un índice. ¿Sí? ¿Todos ahí? Quedaría ya la 4, acuérdense, x a la 8, dividido x a la 8 se me va y me quedaría ya la 4. Nada más. Acá. X a la 8, ya la 4, dividido x a la 8. ¿Cierto? Esto es igual a y a la 4. ¿Por qué? Porque x a la 8 sobre x a la 8 me da 1, multiplicado por y a la 4 me da y a la 4. ¿Listo? Y lo coloco el resultado en la parte del cociente y sigo. Entonces, multiplico, ya sé que esto me da x a la 8, y a la 4 positivo, pasa al otro lado negativo, quedaría menos x a la 8, y a la 4, ¿cierto? Multiplico por el otro, me quedaría x a la 6, y a la 6, ¿cierto? Me da positivo, pasa al otro lado, negativo, x a la 6, y a la 6, ¿cierto? Multiplico por el tercero, me da x a la 4, perdón, menos x a la 4, y a la 8. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos ahí? Sí, Niños, señor. ¿sí? Listo. Y como está restando, pasa al otro lado a sumar y lo pongo aquí debajo en el último término que es x a la 4 y a la 8. ¿Sí? Y lo multiplico por el último. ¿Cuánto me da? X a la 2 y a la... Menos x a la 2 y a la 10, ¿cierto? ¿Sí? Y eso, como está restando, pasa al otro lado a sumar, lo pongo acá, más x al cuadrado y a la 10. Y sumo todo eso. ¿Cuánto tiene que darme la suma? 0. Listo, se me va, esto da 0, esto da 0 y esto da 0. Y listo, ya llegué a mi resultado. ¿Listo?
¿Alguna pregunta? ¿Leí todas? Listo, Uy, no, profe. ya vamos a ver otro ejemplo. Es un poquito complicado por los términos nuevos que salen, ¿sí? Si se dan cuenta, las anteriores divisiones que habíamos visto no salían nuevos, sino de una vez los tenía ahí debajo. ¿Listo? Pero pues vamos a ver con nuevos términos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a ver otro ejemplo acá. Necesito ver otra pregunta. ¿No? ¿Ninguna? ¿Cómo, Camilo? No entendí nada. Fue lo mismo que estábamos viendo la clase pasada. ¿La clase pasada tampoco había entendido? No, profe, yo tampoco No, es que entendí. ese tema me compleja y que X y X y X. Estamos utilizando solamente multiplicación, algo que ya habíamos visto. Multiplicación y división de monomio sobre monomio. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Voy a hacer un ejemplo de lo que habíamos visto en la clase pasada. Profe, pero es que podrías hacerlo como de, no sé, como te digo yo, como del más fácil al más, porque es que tú de una vez empezaste ahí con eso y No, yo pues no ese era, entendí. porque la clase pasada ya habíamos visto del más fácil al más difícil. No. La clase pasada habíamos visto ya como 3, 4 ejemplos. Sí, señor. El primero fue el del álgebra. ¿Cómo? El primer ejercicio que usted hizo fue el del álgebra. No, todos lo estoy sacando del álgebra. Hizo 3 fáciles y ya seguimos con estos 2. Pero una fácil y porque estoy muy confuso. Voy a ver uno más fácil, a ver. Hizo dos fáciles. Espera que esto no- Ujú. Vamos a ver este. X cuadrado más X menos 20. No, espere porque es con eso no sale. Vamos a ver. Dividido X más 5. ¿Listo? Trinomio dividido un binomio, quiere decir que es un polinomio dividido otro polinomio. Ahora voy a coger igualmente lo que les digo, cojo de referencia mi primer término del divisor y voy a dividirlo entre mi primer término del dividendo, que haría X al cuadrado, ¿cierto? Dividido X, ¿esto cuánto me da? X al cuadrado sobre X, ¿cuánto me da? X. X, ¿cierto? Me da X. ¿Todos de acuerdo? Señor. ¿Sí? ¿Sí, Camilo? Cruz. Profe, pero nos podríamos evitar esa división, o sea, ¿No quieres? solo sumando los exponentes. Sí, pero es como llamamos el cociente, ¿sí? De otra manera. ¿O qué le hace falta a la X del divisor para llegar a X cuadrado? Multiplicarla por una X, ¿cierto? Quiere Pero decir igual que... queda bien de las dos maneras. Exacto, sí, no hay problema por eso. Entonces, ese resultado de esa división la coloco en el cociente. Dime. O sea que ahí se podría decir que X más X a la hora, ¿sí? ¿Cómo? ¿Se podría decir que X más X es igual a X a la 2 o no? X por X. X al cuadrado. Mira,
Acuérdense las propiedades de la potenciación, ya se los olvidó, x Sí, a la porque x X más sobre X x. es... Esto es igual, como tengo la misma base, dejo la x, pongo el exponente de arriba, le resto el exponente de abajo, y eso es igual a x a la 1, que es igual a x. ¿Sí? Segunda propiedad de la potenciación. Cuando yo multiplico que ese x al cuadrado multiplicado por x a la 3, tengo la misma base, ¿cierto? Entonces coloco los exponentes 2 más 3, que esto es igual a x a la 5. ¿Sí? La primera propiedad de los exponentes de potenciación. ¿Listo? Eso es lo que ya hemos trabajado. Eso ya hemos trabajado, ya habíamos trabajado la semana pasada, todo lo que es la parte de multiplicación y lo que es división de monomio entre monomio. ¿Sí? Que es esto, que es, perdón, lo que es este pedazo. Monomio dividido otro monomio. Miren sus apuntes que ya habíamos visto todo eso. ¿Listo? Entonces, por el momento solamente tomamos la división de esos dos, ¿cierto? Del primer término dividido el primer término, me da x, que es el que coloco aquí en el numerador. Perdón, en el cociente. Ahora, multiplico por cada uno. Me da, entonces, x por x X a la 2. cuadrado, ¿cierto? Como es positivo, pasa al otro lado negativo, con signo contrario. Quiere decir que me pasa como menos x al cuadrado, ¿cierto? Listo, ahora voy a multiplicar esta x que tengo acá en el cociente y la voy a multiplicar por cada término. Ya la multipliqué por la x, ahora la multiplico ¿por qué? Por 5. Por el 5, ¿cierto? Y x por 5 me da 5x más, 5X. ¿cierto? Y ese 5x lo paso al otro lado a restar. Y lo pongo debajo donde sea la x. Entonces me quedaría menos 5x. La misma variable, si se dan cuenta, tengo la misma variable, mismo exponente y todo. Ya habíamos visto lo que era parte también de la suma. Y bajamos el menos 20. Ahora sumo, ¿cierto? Cojo y este x se me va, este x al cuadrado. Y x menos 5x, ¿cuánto me da? Menos 4X. Menos 4x. ¿Sí? ¿Todos ahí? Sí, señor. Cruz. ¿Sí, Cruz? Sí, señor. Listo. Y bajo el menos 20, ¿cierto? Menos 20 más 0, pues me da menos 20. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo. Sí, señor. Listo. Voy a hacer lo mismo con lo que es el primer término. ¿Cuál es el primer término ahora? Menos 4x, ¿cierto? ¿Y cuál es mi primer término siempre en el divisor? Pues x. Ahora, ¿qué hago? Los divido. Pongo por acá, pongo menos 4x dividido x. ¿Esto es igual a qué? A menos Menos 4. 3X. Menos Menos 4. 4. Sí, menos 4. No estoy restando, ¿Y por sino qué desaparece dividiendo. la X? X sobre X, ¿cuánto me da? Ah, sí, por lo que se convierte en 1. Exacto. ¿Cierto? Acá, esta X se me va con esta X. ¿Y qué me queda? El menos 4. Nada más. ¿Sí? Ahora, ese menos 4 lo coloco aquí. Está, menos 4. Voy a borrar esto que ya no lo necesito. Y voy a coger ese menos 4 y lo voy a multiplicar por cada uno. Entonces, menos 4 por x, ¿qué me da? Menos 4x, 4X. ¿cierto? Como está negativo, está restando, pasa al otro lado a sumar, signo contrario, me quedaría más 4x, ¿cierto? Lo coloco donde está la misma variable, ¿cierto? La x, y multiplico menos 4 por 5 positivo, ¿cuánto me da? Menos 20. Menos 20, Sí, ¿cierto? menos 20 y pasa Pasa al otro lado a positivo. sumar.
Y sumo eso, ¿cuánto me tiene que dar? Me da 0. 0. Me da 0. Y acabé. Esa es la división. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Señor. No, señor. ¿No? ¿Entendió Cruz? ¿Entendió Juan Camilo? ¿Los demás? Yo sí entendí Señor. muy bien, profe. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Este mismo procedimiento es lo que se hace con todos. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver uno más difícil. Listo, copien ahí si quieren. Obviamente. ¿Listo? Entonces, lo multiplico, lo divido, lo multiplico, pasa signo contrario y debajo de donde esté la misma variable. Multiplico por el otro, más por menos, menos, ¿cierto? Menos, m a la 4, n a la 2, me da m a la 4, n a la 2. ¿Cierto? Eso es lo que me da ese resultado, esa multiplicación. M a la 4, dime. Por favor. ¿En dónde? ¿Del principio? No, el principio sí lo entiendo. Que ahí, pues ahí, ¿para qué le falta a m al cuadrado para llegar a 6? Entonces, pues ya ahí m Listo. a la 4, bueno, eso. Pero Eso. ya después de eso yo no entiendo nada. Pues este mismo, que me le hace falta m a la 4, ¿cierto? Ese m a la 4 también tengo que multiplicarlo por cada uno de los de arriba. Quiere decir que lo multiplico por n al cuadrado. M a la 4 por menos n al cuadrado. ¿Sí? Más por menos menos, acá lo tengo. M a la 4 por n al cuadrado me da m a la 4 n al cuadrado. Es lo que me da ahí abajo. ¿Sí? Cuando yo ya hallé ese término en el cociente, acuérdense que este es el cociente, el que está acá abajito. Cuando yo ya hallé ese término, pues ¿qué hago? Multiplico ese número por cada uno de los del divisor, que son los de aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Lo multiplico por cada término y lo voy colocando en el otro lado. Eso es como la regla. Es una división tal cual. ¿Sí? Normal como ustedes la han visto en todos los casos. Ahora, me da menos m a la 4 n a la 2, pasa al otro lado a sumar. ¿Está esa misma variable ahí? No. No, No, ¿cierto? señor. Quiere decir que acá me pasa más m a la 4 n a la 2. Me más chica 2. Ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Lady. señor. El número del cociente se multiplica por los numeritos que están arriba. Sí, señor. Y queda como castigado, como usted dijo. Exacto, porque como no tiene ninguna otra para acompañarlo, lo dejo a un ladito. Ah, bueno. ¿Listo? Profe, entonces quedaría sobrando eso al final. Exacto, lo dejo siempre al final. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Sí, voy a coger y voy a bajar. ¿Cierto? Sumo. Eso me da 0, ¿cierto? Ya sabemos que el primero me da 0. Y voy a coger el que me sobra, ¿cierto? En este caso, voy a fijarme en este m cuadrado, ¿cierto? En este m cuadrado, que la variable es m. Voy a mirar de mis otros términos que están al otro lado, los que tengo acá me quedaron estos, y voy a colocar primero el que tenga m y el mayor exponente, ¿cierto? ¿Cuál tiene m? ¿Cuál de esos dos términos tiene m? M a la 4, ¿cierto? Entonces, el que me quedó solito allá, lo pongo de primeras. M a la 4, n al cuadrado, menos n a la 6, ¿cierto? Lo estoy organizando. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que organizo de mayor a menor exponente. ¿Listo? En este caso estoy con la m. Mayor exponente de la m es 4. Quiere decir que va primero. Esa es la primera regla para hacer la división. Organizarlos de mayor a menor los exponentes de cada variable.
¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí, Lady? Profe, Señor. o sea, que si, por ejemplo, si la a la 4, n a la 2 fuera un número menor a... Ah, no, no, nada. No, no, ojo, estoy mirando solamente el grado, o sea, el exponente de la m. Sí, Y señor. ahí y lo coloco de primeras. ¿Listo? Y si fuera menor, No lo puedo poner de ¿no pasa primeras. nada? Siempre tengo que poner de primeras el que sea mayor. ¿Listo? El m a la 4n al cuadrado es mayor porque tiene la m. Sí, la m es a la 4. La m es la que le ayuda a que sea mayor. Sí, sí, porque estamos mirando es el grado de la m, en este caso, solamente de la m. Bueno. O sea, el grado depende del primer término Del divisor. Sí. Sí, exacto. Si acá tengo la m al cuadrado, pues tengo que tener acá el mayor exponente de la m. ¿Sí? O Por sea, no organización. importa que la n sea menor. Lo único que importa es que la n La sea m, mayor. sí, que la m Sí, sea la mayor. m. Exacto, el Bueno. exponente de la variable m. Si estuviera n al cuadrado menos m al cuadrado en el divisor, pues ya tendría en cuenta era la n. Sí, entonces, si tuviera lo que usted dijo, entonces la menos n A a las la 6 6 iría queda primero. primero. Exacto, bien. Bueno. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues como decía ahí Ángel, pues tengo que mirar cuál es mi primer término en el divisor acá, que es con variable m. Quiere decir que acá voy a mirar solamente los grados de la m, ¿sí? El exponente de la variable m. ¿Y cuál es el mayor? Pues m a la 4. Ese término va de primeras. Listo, ustedes, ahora sí, ¿qué le hace falta a m cuadrado para llegar a m a la 4 en el cuadrado? M a la 2, M a la 2. M al cuadrado, n al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí, todos? Ya me perdió ahí, Lady. ¿No? ¿Nada? ¿Qué no entiendes? Entiendo lo primero y te resto. Uy, no, bro. ¿De cuál? O sea, entiendo el primero, pero después que tú sacas algo y lo pones a un lado y luego lo vuelves a poner y le cambias, no, creo que yo no sé. Solamente lo estoy cambiando de lugar. Mira, yo tengo este m a la 4, n al cuadrado. ¿A dónde lo coloqué? Al principio, nada más. ¿Sí? Pero ¿por qué se lo dejó solito? Porque aquí en esta expresión inicial, en lo que tengo al principio, no tengo otro parecido. ¿Cierto? No tengo otro igual con las mismas variables. Por eso lo dejo a un ladito. Pero lo coloco ahora de primeras. ¿Sí? Es solamente le hice ese cambio. Y ahora sí voy a mirar mi primer término y acá también mi primer término. ¿Y qué me le hace falta? Pues multiplicarlo por m al cuadrado, n a la 2. ¿Para qué? Para que esta m al cuadrado sea igual a esta m a la 4, n a la 2. ¿Listo? Tú habías hecho la tarea de esta forma, que cogía el primer término, lo dividía por entre el primer término, ¿cierto? Es lo mismo que coger m a la 4, n al cuadrado, dividido m al cuadrado. ¿Sí sabes de dónde cogí los términos? El primero de cada uno. ¿Y eso qué me da? M a la 2, n a la 2. ¿Sí? Que es lo que yo coloco acá. ¿Listo? De ahí sale ese término. Ahora, pues, voy a seguir. Voy a seguir acá. ¿Qué hago con este término que hallé? Pues multiplicar por cada uno. Quiere decir que multiplico por m al cuadrado y por n al cuadrado. ¿Listo? Entonces, multiplicado por m al cuadrado me da m a la 4, n a la 2. ¿Cierto? Me da
positivo pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría menos m a la 4 n al cuadrado. ¿Sí? Lo pongo debajo de las mismas variables que tengo. Listo, multiplico por el otro, me da menos m a la 4, perdón, m a la 2, n a la 4. ¿Cierto? ¿Todos hasta ahí? La multiplicación por el segundo término, multipliqué m al cuadrado, m a la 2, n a la 2, por n a la 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta acá, niños? No, señor. ¿No? Bueno. Listo. Entonces, como es negativo, pasa al otro positivo. Pero, ¿están igual? ¿Hay alguno similar a esas variables? No, quiere decir que, como dijo Juan Camilo, lo dejamos regañadito acá, más, lo corremos por acá, m al cuadrado, ¿cierto? N a la 4, este es más, ¿cierto? Lo dejo aquí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sumar. Cuando yo sumo, pues, estos dos se me van y me quedan, todavía me queda la menos n a la 6 y este nuevo término que me apareció. Los organizo otra vez. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo los organizo? Primero Más a n a la 6, profe. Cuadrado. No. Más m al cuadrado, n a la 4 menos n a la 6. Exacto. Acuérdense que estoy mirando solamente mi variable m en el orden que tengo, ¿cierto? M es al cuadrado, lo coloco primero y ahí sí los demás términos. Entonces, me queda este nuevo. Ahora, voy a hacer lo mismo, la división, o voy a decir, bueno, ¿cuánto le hace falta a m cuadrado para llegar a m cuadrado n a la 4? ¿Qué le hace falta? ¿Qué me le hace falta? ¿Multiplicarlo por qué? N a la 2. Por n a la 2. ¿Cierto? Si yo cojo, ¿de dónde sale ese n a la 2? Pues yo tomo lo que es el primer término con el primer término, entonces m al cuadrado, n a la 4, ¿cierto? No, perdón, no es n a la 4. Sobre m al cuadrado, ¿cierto? Primer término dividido el primer término es igual a n a la 4. Y es lo que yo pongo aquí en el cociente, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a multiplicar ese n a la 4 por cada uno de los términos y colocarlos allá. N a la 4 por m al cuadrado me da más m al cuadrado n a la 4. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Listo, como es positivo pasa a negativo, m al cuadrado, n a la 4, ¿cierto? Y multiplico por el otro, menos por más, menos, ¿cierto? Menos, n a la 4 por n a la 2, ¿cuánto me da? N a la 6. N a la 6, ¿cierto? Está negativo, pasa al otro lado positivo, me quedaría más n a la 6. Y si sumo todo eso me da 0. Y ya acabé. ¿Listo? Ese es el resultado. Este es mi resultado de esa división. Muy difícil. ¿Cómo? Muy difícil. ¿Muy difícil? Sí, Está fácil. está muy difícil. Es muy fácil. Profe, Señor. Difícil. ¿por qué puso ahí un n cuadrado? ¿Dónde? Ahí eso parece un 2 y a la vez un 4. Es un 4. Pero lo puso ahí. Bueno, Un 4.
Otra. Ya. Ya tiene dos variables, ¿cierto? En el primer término tiene dos variables. ¿Qué quiere decir? Que pues me toca mirar esas dos variables. ¿Listo? Tengo que mirar siempre esas dos variables. Los que tengan el exponente, para organizarlos, el exponente mayor de la A y también de la M. Que estén en el mismo término. ¿Listo? Ahora, voy a coger y voy a dividir. Entonces tengo AM a la 4 dividido AM. ¿Cierto? ¿Cuánto me da esto? AM3. Permítame un momentico. AM a la 3. AM elevado a la 3. Gracias. AM al cubo. Esto es igual a M al cubo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí todos? Aquí está mordiendo el lápiz. Profe, ¿la se cancela? Sí, señora. Y entonces quedaría A. ¿Cierto? M a la 3. Perdón, espere. M a la 3 tengo por acá. Voy a borrar esto que ya lo sé. Voy a multiplicar, me quedaría más AM a la 4, ¿cierto? Está positivo, pasa al otro lado. Lo pongo debajo de donde lo necesito. Me quedaría menos AM a la 4. ¿Cierto? Voy a multiplicar ese M a la 3 por el siguiente, por A. ¿Cierto? ¿Cuánto me da? Me da más AM a la 3. ¿Sí? ¿Todos hasta acá? Sí. Sí, multiplicado por el siguiente término, que es A, ¿cierto? Me quedaría AM a la 3. Como no está, ¿cierto? Lo dejo regañadito por acá, con signo contrario, me quedaría AM a la 3. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Quedaría el regañado quedaría menos AM a la 3. Sí, señor. Porque como me dio positivo, pasa al otro lado a signo contrario. Negativo. Exacto. ¿Listo? Entonces, en este caso sumo, esto se me va y me queda el resto, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar cuál es el exponente mayor de A. En este caso es 1, ¿cierto? Todos los tres que tienen A tienen 1, pero también de la M, ¿cierto? ¿Y de la M cuál es el exponente mayor? 3. El 3, ¿cierto? Que es el que está regañado. Ahora, ese regañado va de primeras. AM a la 3 menos AM menos 2A. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tengo una pregunta. Los organicé otra vez. Voy a seguir haciendo la división del primer término. ¿Cierto? Tengo menos AM a la 3 dividido AM. ¿Cuánto es igual eso? M a la 2. Ahora sí. M a la 2. Hola. ¿Listo? Pero me hace falta algo. Menos M a la 2. Ojo, tengo signo negativo en la parte de arriba, tengo signo positivo en la parte de abajo. Me da menos por más, menos. ¿Listo? Entonces esto es igual a menos M al cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo que me da. Lo borro aquí porque ya sé cuál es. Y multiplico. Entonces, AM por menos M al cuadrado, ¿cuánto me da? AM al cubo. Ojo, menos AM al cubo. ¿Cierto? Menos. Ojo que es menos. Y pasa a signo contrario, ¿cierto? Sería aquí más AM al cubo. Multiplico por el otro. ¿Cuánto es menos M al cuadrado por A? ¿Dónde quedaría a la 2? Ojo, menos A, M a la 2. ¿Sí?
multiplicado m a la 2 por a. Me quedaría am a la 2. ¿Sí? Negativo por el signo de la m y pasa al otro lado, positivo. ¿Tengo alguno igualito? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues lo cojo, lo tomo aquí en esta parte y lo pongo acá. Más am a la 2. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos aquí? Listo. Ahora, a ver, me faltó una cosita. Acá es, el regaño siempre va de rojo. ¿Listo? Entonces, cojo y sumo todo esto. Entonces, este se me va y vuelvo a mirar cuál es el exponente mayor de la A, el 1. ¿Cuál es el mayor exponente de la M? El 2. ¿Cierto? ¿Y cuál me cumple esos dos? ¿Cómo? Primero se pone AM al lado. Porque son los exponentes más grandes. Entonces coloco a m a la 2 menos am menos 20. Perdón, menos 2a. ¿Cierto? Ahora sí, mejor. Voy a hacer otra vez el mismo procedimiento. Voy a multiplicar lo que es, bueno, perdón, voy a dividir primero, ¿cierto? Primer término con el primer término y eso me da am al cuadrado sobre am. ¿Eso es igual a qué? M a M. A m, ¿cierto? Es igual a M. Igual m, ¿cierto? Listo, esa m la coloco aquí en este ladito, como es positiva, ¿cierto? Entonces me quedaría más m, borro este pedazo, acá está, y multiplico am por m, am cuadrado, positivo, ¿cierto? Pasa al otro lado a negativo. Negativo. Menos, qué pena, menos Otra. am cuadrado, ¿cierto? Multiplico la m por a. ¿Cuánto me da m por a? AM. AM. Positivo, ¿cierto? Pasa al otro lado negativo, ¿cierto? Pasa al otro lado negativo. En este caso, como tengo ya, ¿sí? Ya no va a estar regañado, sino ya tiene su parejita ahí, me quedaría aquí menos 2, perdón, menos AM. am. ¿Sí? Sumo. Esto me da 0 y esto ¿cuánto me da? 2 AM. Ojo, Al Menos cuadrado, 2 AM. al cuadrado. no, estoy sumando, ojo, estoy sumando Más menos 2 AM. menos 2 AM, ¿cierto? Tengo las mismas variables, tengo que sumar los coeficientes, tengo menos 1 me da menos 2, ¿sí? Y dejo las mismas variables. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, tengo Señor. un problema. O sea, ¿cómo el castigado sale de ahí? O sea, ¿cómo se vuelve castigado, por decirlo así? Porque no tiene ninguna otra parecido. Si nos damos cuenta, estos dos castigados tienen otro término parecido con las mismas variables. No, es el único que queda aparte, Ah, ¿cierto? Es porque no tiene ninguna variable, entonces lo dejamos ahí a un ladito. Pero en cambio, aquí en este caso, el segundo término que queda am, acá también ya tenía un am. Entonces lo coloco ahí pegadito con él, ¿cierto? Listo. Sigo bajando, menos 2a. Borro esto acá. Y voy a dividir, ¿listo? En este caso, ya los tengo de mayor a menor, ya los tengo organizados. Ahora, ¿qué me le hace falta a AM para llegar a menos 2 AM? Voy a coger y voy a dividir, menos 2. ¿cierto? Menos 2. Menos 2 AM dividido AM, que es mi primer término. Esto es igual a menos 2. Profe, yo no le estoy entendiendo. ¿Cómo? Ya no entiendo.
Que no le estoy entendiendo. ¿Desde dónde? No voy a decir que desde el principio. No sé, es que lo que pasa es que desde donde, ¿Cómo? desde donde usted puso la AM y comenzó a tacharlos, desde ahí no entiendo. ¿Acá? ¿Sí? Ok, Sí, profe, ahí. listo. Tengo AM al cuadrado menos AM al cuadrado, eso me da 0, ¿cierto? Porque estoy restando en ese caso, 1 menos 1 me da 0. Pero aquí, ¿qué pasa? Si te das cuenta, acá tengo los mismos signos de ambos, ¿cierto? Menos AM, y yo voy a sumar esos coeficientes, que es menos 1, menos 1. Y menos 1 me da menos 2. ¿Sí? Y bueno. Bueno, espero que sí. ¿Listo? Profe, me dice algo, es que se corta, es que por eso no lo entiendo, porque es que se corta y no. Acá solamente sumé esto. Menos 1. Y me da menos 2. ¿Sí ves? Me da menos 2. Y dejo las mismas variables. Y bajo la menos 2a. Ahí vamos. ¿Listo? Cojo este Sí, primer término. ¿Listo? Cojo este primer término y lo divido por mi primer término que tengo acá, que es AM. ¿Cierto? El que tengo aquí arribita. Lo divido, me da menos 2. ¿Cierto? Quiere decir que en el cociente voy a colocar menos 2. Quedaría acá, perdón. Quedaría menos 2. ¿Cierto? Menos 2. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Cojo ese menos 2 y lo multiplico por cada término. Entonces, menos 2 por AM me da Menos 2 AM. menos 2 AM, ¿cierto? Y lo paso a Como está positivo. restando, pasa positivo más 2 AM, ¿cierto? Multiplico menos 2 por A, ¿cuánto me da? Menos 2A. Menos 2A. De negativo pasa a positivo. Y queda 0. Sumo todo esto y me da 0. 0. ¿Listo? Y ya acabé. Cuando yo llego a un resultado que me dé 0, ya acabo. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado? M a la 3 menos M al cuadrado más M menos 2. ¿Listo? Si no llega a 0 está mal. Por el momento sí. ¿Sí? Trabajemos lo que si no llega a 0, está mal. A veces eso le aparece un chorrero, ¿sí? Así tal cual como le apareció a Lady, que era muy largo, ¿cierto? Por lo que se iba expandiendo más, ¿sí? Y pues ya que el polinomio es muy, muy grande, ese es el problema. Profe, llámese su truco. ¿Cuál es el truco? Sumar los primeros. ¿Cómo? Sumar los primeros. Los primeros que... Digamos en cada carta, digamos hay uno y en la siguiente hay otro. De primer número. Ok. ¿Y esos números qué son? No sé. O sea, lo único que sé es que se suman y ahí está el resultado. Bueno, sí, ese es el patrón. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta acá? No. ¿No? O sea, el castigado puede ser cualquier número, Sí, cualquier variable puede ser. El que no tenga compañero ahí. pero las letras deben ser coincidentes con la división. ¿Cómo? O sea, que las letras deben ser coincidentes con la división. Pues ahí dependiendo. Yo divido y me da un resultado, es el que lo coloco en el cociente. Cuando yo multiplico ese cociente, ¿sí? El número del cociente, ¿cuál es el cociente? Todo este que tengo acá. Cuando yo multiplico un número de estos por los del divisor, que son los de la parte de arribita, ¿cierto? Y no tengo,
¿cierto? Y no tengo como el compañero, no tengo ninguna otra, digamos en este primer caso, tengo este menos AM a la 3, ¿cierto? Y acá no tengo ninguno AM a la 3, ¿cierto? No tengo ninguno de esas mismas variables, lo dejo a un ladito. Profe, ahí está la división. Entonces divido la primer variable de la división, o sea, la que está a la izquierda. Los primeros términos, Esos los primeros términos. ¿sí? Para que me dé el Con- resultado acá, el que tengo que multiplicar o poner en el cociente. Bueno, y después toca multiplicarlo con los numeritos que están arriba. Ajá. Y con el resultado lo pongo allá a la izquierda. Sí, con el signo contrario. Por fin entendí esa vaina. Listo, bien. Listo. Ya estoy preparado para hacer una Listo, cosa. niños. Bueno, no siendo más, nos vemos la otra semana, yo creo. Que nos toca hasta la otra semana. Se cuidan. Chao, profe. Chao, niños. Se cuidan. Chao, profe. Chao, Ah, chao, profe. Por hacerme entender. profe. Bueno, Adiós. chao. Adiós. El gatito le dice adiós. Vamos.